Hay veces que no nos damos cuenta de lo que tenemos o lo que valoramos hasta que lo perdemos, ¿no? Y creo que a veces cuando uno se lastima o le pasa un dolor o pasa por situaciones que a veces las toma como familiares, como algo que siempre va a estar ahí. Nuestra salud siempre va a estar ahí, nuestras cosas siempre van a estar ahí, hasta que de repente algo nos falta y nos damos cuenta de cuán poco valoramos las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿no? Así que quería alentarlos un poco en este tiempo a que no tengamos en poco lo que estamos viviendo. A veces son situaciones, desafíos, pero tenemos tal vez la bendición de Dios de poder estar juntos como familia, poder apoyarnos los unos a los otros y saber que cuando uno tiene que, decía Verónica, dar gracias, muchas veces decimos sí, gracias a Dios, pero realmente no damos gracias por las cosas que Dios hace por nuestra vida, por las cosas que Dios se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Amén. Así que hoy quería compartir con ustedes una palabra que me estaba hablando esta semana Dios a mi corazón. Y me preguntaba de alguna forma, y se las hago a ustedes la pregunta: ¿alguna vez te cansaste de vos mismo? ¿Alguna vez te cansaste no de tu jefe, no de tus amigos, no de tu familia, no del tráfico, sino de vos? De esa parte tuya que un día dijo voy a cambiar y no cambiaste. De esa parte tuya donde dijiste nunca más voy a hacer esto y al otro día lo estabas haciendo de vuelta. Esa parte tuya que sabe qué es lo correcto, pero muchas veces hace lo contrario. Y lo más frustrante es que muchas veces nadie te tiene que decir que eso está mal, porque vos sabés en tu corazón que está mal. Pero sin embargo, seguís adelante, seguís haciendo lo incorrecto. Y muchas veces te predicás a vos mismo porque de alguna forma decís, no, tengo que cambiar, tengo que ser distinto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y es como que te autopredicás a vos mismo, sabiendo que está mal. Pero ahí es cuando de alguna forma nos cansamos, tal vez a veces de nosotros mismos, porque no somos constantes, no llegamos a lo que queremos ser, porque muchas cosas, todo lo que hacemos, obviamente lo hacemos tal vez en nuestras propias fuerzas, queriendo hacerlos nosotros. Y lo que me llama la atención, o que me encanta de la palabra de Dios y cómo Dios se mueve en nosotros, es que por más que nosotros muchas veces nos cansamos de nosotros y nos cansamos del resto, de la otra gente, de los que tenemos al lado, Dios no se cansa de nosotros. Dios es increíble. Y no se cansa de nosotros porque también nosotros somos increíbles. No porque seamos fuertes, no que seamos perfectos. No que seamos los elegidos. Sino que Dios no se cansa de nosotros por una razón. Porque Él extendió su gracia hacia nosotros. Pero muchas veces creo que cuando hablamos de la gracia, muchas veces tenemos una versión tal vez distorsionada de lo que significa la gracia. Tenemos una versión tal vez incompleta, una versión liviana, por así decirlo. Una versión que dice, Dios me perdonó y ya está. Para eso, o para muchos, eso es la gracia. Dios me perdonó y ya está. Pero en este tiempo estábamos mirando un poco la carta que Pablo envía a la iglesia de Roma. Y Pablo en la carta a los romanos viene un poco a romper esa idea de Dios me perdonó y ya está. Sino que Pablo nos está hablando acerca de una gracia que es distinta. Una gracia que sí, obviamente, nos perdona a través de su gracia. Pero esa gracia también nos transforma, nos cambia, nos hace distintos. Romanos 5 dice, Cristo murió
por vos cuando no tenías nada para ofrecer. No tenías nada para darle a Dios. Y sin embargo, Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, para morir por vos. Y después nos dice en Romanos 6 que una vez que Dios nos encontró o nos hemos encontrado con Dios, esa gracia no te deja de la misma manera. Te cambia, te transforma. Porque esa gracia muchas veces la tomamos como que, bueno, es una forma, y Pablo lo habla en la carta, dice, no es un permiso para pecar, no es un permiso para seguir haciendo cosas malas, sino que esa gracia es lo que Dios usa para llegar hacia nosotros. La gracia es una fuerza, es una dirección. La gracia es una vida nueva, porque además de salvarte, como les decía recién, te transforma, te cambia. Te enseña a vivir en libertad, porque a través de nuestra fe, que veíamos la semana pasada, a través de la fe que tenemos en Jesucristo, encontramos salvación. Y la vida que teníamos atada al pecado, la vida que teníamos en opresión por el pecado, una vez que nosotros ponemos a Jesús en nuestra vida y aceptamos su sacrificio por nosotros, empezamos a vivir una vida en libertad. Una vida no atada al pecado, sino una vida plena, plena en Jesús. Y hoy, como decía al principio, tal vez muchas veces estamos cansados de tropezar muchas veces con la misma piedra, de querer hacer cosas de formas distintas, de luchar contra las cosas, de sentir que no avanzamos. Y una de las cosas que la gracia nos da a través de Jesús, no solo nos da un nuevo comienzo, sino también nos da una nueva naturaleza. Dejamos de ser esclavos del pecado para volvernos hijos de Dios, hijos de nuestro Padre. Y la gracia nos habla en Romanos 5 que nos encuentra donde estamos, cómo estamos. Cuando Pablo escribe esta carta, y lo decía la vez pasada, el sábado pasado, no le está hablando a gente ya comprometida, cambiada, transformada. Le está hablando a pecadores. A vos, a mí. Porque todos somos pecadores. Y Romanos 5:6 nos dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, que éramos pecadores. Él no vino o no murió porque éramos perfectos. No murió porque éramos gente buena. Murió porque éramos pecadores. No nos merecíamos esa gracia. Y la gracia de alguna forma es como, por así decirlo, no es un GPS que te rastrea de alguna forma mientras estás huyendo de Dios, sino que es el abrazo cuando aparece, cuando vos decidís dejar de correr y aceptarte a Dios. La gracia no se encuentra cuando estás fuerte, la gracia te encuentra cuando estás débil. Cuando decís, yo ya no puedo más, yo no puedo hacerlo por mis propios medios, yo necesito a Jesús. Por eso Pablo dice más claramente en el Romanos 5:8, dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra no dice que Cristo murió cuando mejoramos.
no dice que fue cuando ordenamos nuestra vida. No dice que cuando dejamos los malos hábitos. No dice tampoco cuando te lo merecías. Sino que dice, aunque no te lo merecías, aunque estabas lejos de mi presencia, aunque me negabas, aunque me despreciabas, aunque estabas en pecado y enemistado conmigo, Jesús murió por nosotros. No lo merecíamos, pero sin embargo Él decidió morir por cada uno de nosotros. Y es decir que cuando estabas lejos, cuando estabas confundido, cuando estabas perdido, cuando te sentías roto, cuando estabas en tu peor momento, ahí es cuando la gracia te alcanzó. Ahí es cuando Jesús igual murió por tus pecados. Porque muchas veces vivimos como si Dios nos tuviera lástima. Y yo creo que Dios no nos tiene lástima. Pensamos como que Dios nos dice, bueno, mirá, te voy a salvar y más vale que no sigas pecando. Sino que eso no es gracia. Es la gracia de Dios, no es decir, y bueno, te tengo que aguantar. No es la gracia de Dios la que dice, bueno, te tengo que tolerar. ¿Viste cuando tenés en una persona que no tenés mucho feeling y de pronto viene a un lugar donde estás vos y decís, bueno, me tuve que aguantar que estuviera esa persona ahí? Muchas veces pensamos que la relación con Dios es, bueno, Dios nos tiene que aguantar. Dios nos tiene que tolerar. Pero la gracia de Dios es que a pesar de todo eso, a pesar que somos enemigos de Dios, a pesar que hemos hecho las cosas mal, Dios nos ama. Es el amor de Dios que no merecemos. Es a pesar de que, que pensamos que Dios no nos tolera, pero es la gracia de Dios la que nos busca en este momento. La que nos está esperando para abrazarnos. La gracia de Dios es la que nos recibe tal cual estamos. No tenemos que hacer más nada para entrar en la presencia de Dios. No tenemos que hacer más nada para recibir a Dios, para recibir y aceptar el perdón de nuestros pecados. Solamente reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Como aquel que pagó por nuestras faltas cuando aún no las merecíamos. Cuando aún éramos pecadores. La gracia, como les decía, es un favor inmerecido. No es un premio que Dios nos da. No es un premio porque hemos hecho las cosas bien. Es Dios dándonos a cada uno de nosotros lo que nunca pudimos alcanzar, lo que no merecíamos. El perdón, la restauración y una nueva vida. Así que no es la gracia que solamente Dios te perdona. La gracia no te pide que cambies para acercarte a Dios. La gracia es acercarte como estás y deja que Dios te cambie, que Dios te transforme. Porque si Dios te amó cuando estabas en tu peor versión, ¿no te pensás que Él no te ama cuando todavía seguís intentando acercarte a Él? Cuando seguís luchando contra sus pecados, contra tus cosas, contra tus limitaciones. Y vos querés acercarte a Él y decirle, Señor, yo quiero ponerte en primer lugar, pero no sé cómo. La gracia empieza en Dios, no empieza en vos. Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Y la gracia, como decía, no depende de lo que nosotros podamos hacer, sino depende totalmente de Dios. Es un regalo que no merecemos, pero sin embargo Dios nos lo da. Romanos 5, 1 y 2 dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados
justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, donde ahora estamos permanentes. La gracia, como les decía recién, nos encuentra en el lugar donde estamos. Pero una vez que te alcanza, no te deja de la misma manera. El versículo que acabamos de leer dice: ya fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. No merecíamos o no merecemos ser llamados justos. No merecemos salvación. No merecemos vida eterna. Pero sin embargo, Dios lo extiende porque somos justificados a los ojos de Dios a través de Jesucristo. Él pagó por nuestras faltas. Él pagó por nuestros pecados. Y la gracia, como les dije, nos encuentra en el lugar donde estamos. Sucios, malolientes, en pecado. Y Dios nos encuentra en ese momento y nos levanta, nos limpia y nos presenta frente al Padre a través de su sacrificio. Romanos, como decíamos recién, dice: estamos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Esa paz, que yo miraba un poco la frase como está hecha, dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. No es esa paz que te deja dormir. No es esa paz que podés sentir o tener una sensación de paz o decir, bueno, estoy en paz conmigo mismo. Lo que Pablo está diciendo en ese momento es: la guerra terminó. Tu enemistad con Dios terminó. Porque cuando nosotros vivimos en pecado, vivimos lejos de Dios, estamos enemistados con Dios. Estamos en guerra de alguna forma con Dios. Porque queremos hacer las cosas a nuestra forma. Porque queremos poner nuestras propias prioridades. Queremos vivir la vida de acuerdo a nuestra voluntad. Y vamos de alguna forma por la vida cantando la canción esa a mi manera. Lo hice todo a mi manera. Y lo hago todo a mi manera. Y eso, quieras o no, te enemista con Dios. Te aleja del plan de Dios. Porque vos haces las cosas a tu manera. Y dice la palabra que en ese momento Dios igual te ama. Y quiere que te arrepientas y vuelvas a Él. Que lo reconozcas como Señor y Salvador. Y cuando la gracia te encuentra, Dios no solo te perdona, sino que te reconcilia, te abraza, te adopta como su hijo. Y dejas de ser su enemigo, dejas de ser el extraño, dejas de ser un caso perdido. Ahora sos hijo de Dios. Sos amado, aceptado por Él. Y sos bienvenido en su casa. Donde la culpa ya no manda, el pecado no gobierna tu vida. Hay libertad en tu vida. Y Pablo lo refuerza un poco en Romanos 5, que dice: también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. La gracia no es un momento en el cual recibiste a Cristo. No es un momento en tu vida que la gracia actúa, sino que es un lugar donde estás viviendo continuamente. La gracia es una posición, un
un estado permanente donde vos estás parado. Uno deja ya de querer ganarse el amor de Dios y uno vive sobre ese amor, guardado por ese amor, cuidado por el amor de Dios. Muchas veces pensamos que tenemos que, de alguna forma, convencer a Dios que nos acepte. Y queremos de alguna forma venir a Dios y decirle todo lo que hemos hecho. Señor, acordate que yo hice esto, y acordate que yo hago lo otro, y acordate que hago esto, y acordate que voy para aquel lado, y acordate cuántas horas pasé orando, y acordate, y pensamos que de alguna forma tenemos que convencer a Dios que nos acepte. Que Dios nos quiera. Porque estamos acostumbrados a que muchas veces en nuestro trabajo nos tenemos que ganar la aprobación de nuestro jefe. Que tenemos que hacer mérito para que nos suban el sueldo o nos den más responsabilidades. Y pensamos que eso de alguna forma se traslada a nuestra relación con Dios. Que tenemos que hacer cosas, que tenemos que justificar todo lo que hacemos, que tenemos que mirarlo a Dios como si fuese un jefe. Y la palabra dice que cuando aceptamos a Cristo pasamos a ser parte de su familia. Somos hijos. No tenemos que ganarnos el amor del Padre, ya lo tenemos. No tenemos que ganarnos una posición en su mesa, ya está tu lugar guardado. En casa cuando nos sentamos a comer ya cada uno tiene su lugar. Y mi hijo mayor se casó y no está viviendo con nosotros, pero cuando viene ya sabe dónde está su lugar en la mesa. Y sus hermanos se corren para dejarlo sentar. Porque él ya tiene su lugar asignado. No es que dijimos, bueno, este es tu lugar, este es tu lugar. Cada uno ya sabe el lugar en la mesa. Y cuando uno vive de acuerdo a la palabra de Dios y cuando uno se acerca a Cristo, Dios dice que tenemos un lugar a su mesa. Que podemos sentarnos confiadamente. No tenemos que preguntar, ¿quedó un lugarcito para mí? Uno entra confiadamente y se sienta porque es parte de la familia, porque es hijo de Dios. Y esa es la gracia. No nos merecíamos ese lugar a la mesa. Pero sin embargo Dios nos pone en ese lugar. Nos recibe como estamos. Nos da un lugar en su casa. Y como un padre que ama a sus hijos, nos cubre de todo mal. Nos ayuda en todo momento. Ya no tenemos que impresionar a Dios, sino tenemos que aprender a caminar honestamente con Él. No hay nada que vos le puedas esconder a Dios. Si hay algo que vos decís, esto no lo voy a decir a Dios para que no se entere, Dios ya lo sabe. Dios sabe todas tus faltas, todas tus limitaciones. Dios sabe lo que prometiste, lo que venís prometiendo y nunca cumplís. Las veces que has fallado, las veces que dijiste, bueno, otra vez lo voy a hacer. Y bueno, voy a hacer esto y voy a cambiar lo otro. Y empezás el año y empezamos todos, como digo siempre, con las resoluciones de principio de año. Y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y ya pasaron 2 semanas y no cumpliste ninguna de esas. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, Dios te ama. Y no está en duda tu lugar a la mesa. No está en duda tu lugar en la casa. Y es por eso que cuando recibimos la gracia de Dios muchas veces no la entendemos. Porque no es solo ser aceptado, recibir salvación, recibir algo que no merecemos. Y muchas veces esas cosas nos cuesta entender porque el mundo nos ha dicho que para recibir algo tenemos que hacer algo. Nadie te da nada gratis, te dicen. Si te dan algo, seguramente quieren algo de vos. Y Dios no quiere nada de vos, lo único que quiere es que lo conozcas, que entregues tu vida a Él y que dejes que Él te cambie a través de esa gracia. Romanos 5 habla o sigue hablando acerca de la fe, pero las palabras que usa, como estábamos leyendo recién, nos habla acerca de la gracia. Y Romanos 5 nos habla un poco de cómo Dios nos ama
aún a pesar de mí, de mis limitaciones. Pero ahora Pablo empieza a hablar un poco en Romanos 6 y empieza a hablar acerca de esa gracia que te transforma, te cambia. Porque si Romanos 5 de alguna forma nos habla de cómo me salvó Dios, ahora Pablo nos habla acerca de cómo vivo yo esa gracia. Y dice en Romanos 6:1, dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Pablo dice, cuando hay pecado, la gracia se manifiesta. Y hace una pregunta, por así decirlo, vemos mucho en las cartas de Pablo que Pablo usa preguntas retóricas que se contesta él mismo. Y es un poco para que nosotros entendamos. Y nos dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando? En otra versión dice, ¿deberíamos seguir pecando para que vaya más gracia? Para que la gracia sobreabunde, porque si yo peco y hay gracia, entonces si peco más va a haber más gracia. Uno podría decir eso. Y Pablo dice categóricamente, no. Dice, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Muchas veces pensamos que la gracia de Dios es Dios nos perdona todo. No importa lo que hagamos, sigamos pecando. Total, la gracia de Dios te cubre. Y lo que Pablo nos está diciendo es que cuando hay pecado, hay gracia. Pero nos está diciendo, pero morimos al pecado. Y si morimos al pecado, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en ese pecado? ¿Cómo es posible que sigamos atados al pecado cuando Dios, a través de su Hijo, nos dio libertad? La gracia, como decía, no es un permiso, no es una excusa. No es decir, bueno, Dios me ama y total no va a pasar nada. La gracia no es una tarjeta para seguir pecando. La gracia no dice, quédate como estás. La gracia dice, al revés, vení como estás, que yo te voy a transformar. La gracia dice, te amo demasiado para dejarte como te encontré. Te amo demasiado para que sigas de la misma manera. Porque Dios quiere lo mejor de cada uno de nosotros. No quiere la peor versión, quiere que nuestra versión sea la que Él ideó de antemano. Que podamos ser de acuerdo a lo que Él diseñó. Y es por eso que la gracia, como decía, Pablo lo explica con una imagen y dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Fuimos sepultados con Él para que andemos o para que tengamos una vida nueva. La gracia no solo borra el pasado, sino que la gracia te da una vida nueva que todavía no tenías. La gracia, esa hermosa gracia, va más allá del perdón. Porque la gracia rompe hábitos. La gracia sana heridas. La gracia te enseña a decir que no a las cosas que antes te dominaban.
La gracia no te deja igual, no te deja cómodo. Porque como les decía, cuando uno acepta a Cristo pasa a ser parte de la familia. Tu identidad ahora es otra. Ya no sos el mismo de antes. Sos una nueva criatura en Cristo. Y Pablo dice que éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres de ese pecado a través de la gracia. Ese regalo que no merecíamos. Antes el pecado nos dominaba, nos llevaba a donde quisiera. El pecado tenía la última palabra en nuestra vida, pero ahora es Cristo el que tiene la última palabra. Ahora es Cristo el que domina nuestra vida. Ahora el Cristo es que nos muestra el camino que debemos seguir. Y Romanos 6 no nos dice, esforzate más, hacé más cosas, dale que podés, hacé más cosas, sino que nos dice, recordá quién sos ahora. Porque ahora ya no somos más esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios. Tenemos una nueva identidad. Y esa gracia nos hace libres, como decía recién en Romanos 6:14, dice, el pecado ya no es más tu amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. El pecado ya no es más tu amo. Antes el pecado nos dominaba, como decía recién, y la gracia nos da esa libertad que no teníamos. La gracia te enseña a decir no a las cosas que te dominaban antes. Te enseña a decir, esto no es para mí. Te enseña a elegir lo que antes no podías elegir. Y te enseña a caminar en la dirección que antes no podías caminar. Porque la dirección que teníamos antes era alejarnos de Dios. Y en la vida real que tenemos, muchas veces nos cuesta acercarnos a Dios. Nos cuesta aceptar la gracia que Dios nos da. Porque no entendemos que es un regalo. No entendemos que no lo ganamos, no entendemos que no lo vamos a comprar, sino que es algo que Dios nos da gratuitamente. Yo en este tiempo me ponía a pensar acerca de la gracia y lo que significaba para mi vida. Y la gracia, cuando uno deja que Dios actúe en tu vida, cuando te acercás a Él y decís, yo no puedo hacerlo solo. Cuando realmente dejás de correr, de estar viviendo una vida alejado de Él y venís a su presencia y aceptás el regalo que Dios te está dando y dejás que ese regalo empiece a cambiarte, empiece a transformarte y vas a sentir como el Espíritu Santo te va guiando y te va diciendo eso sí y eso no. Esto te conviene y esto no. Esto te acerca a mi presencia y esto te aleja. Empezás a sentir como esa gracia cuando te caes y decís me equivoqué. Dios viene y te levanta y te dice, vamos, todavía no terminé con vos. Es entender que esa gracia es la que nos cubre, pero no para que podamos seguir pecando como hablamos recién, sino porque a pesar de que pecamos, Dios nos ama, nos levanta, nos cubre, quiere lo mejor para nosotros y nos enseña a caminar de acuerdo a su voluntad. Aunque nos equivocamos, aunque muchas veces repetimos el mismo patrón, aunque muchas veces volvemos a los viejos hábitos, por más que sabemos que somos nueva criatura y caemos en tentación. Cuando estábamos atrapados en lo que éramos, Dios nos llama a caminar en lo que Él quiere que seamos. Y Dios nos dice, la gracia no solo te perdona, te transforma.
te entrena, te educa, te hace libre para crecer, te hace libre para obedecer, te hace libre para cambiar, te hace libre para abrazar lo que Él tiene para vos. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Sucede día a día, paso a paso, decisión tras decisión. No es que aceptamos la gracia de Dios y ya somos cambiados. Sería bueno que todo nuestro pasado quede atrás y empezamos de cero, nuevitos. Pero sabemos que nuestra naturaleza es humana y que vamos a pecar y que vamos a caer. Pero sabemos que esa gracia nos cubre. Y si realmente queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, por más que nos equivocamos, nos volvemos a levantar y lo buscamos a Él y le pedimos perdón. Y la gracia es extendida porque Él nos perdona. Y nos sigue cambiando y nos sigue transformando. Y aquello que nos gustaba, de repente ahora deja de gustarnos. Aquello que nos atraía, de repente ahora no me gusta tanto. Aquellas cosas que yo vivía y cuando no estaba con Dios y me parecían normal, ahora veo que no son tan normal. Hay algo distinto, hay algo que en mi corazón me dice que eso está mal. Que eso me aleja de Dios, que eso me vuelve al principio, me enemista con Dios. Y si estoy enemistado con Dios, entonces no hay paz en mi corazón. No hay esa paz que Pablo nos hablaba acerca de que vivo en paz con Dios. Se terminó la guerra. Y es por eso que necesitamos realmente buscar a Dios en este tiempo. Es realmente entender que esa gracia no la merecemos. No merecemos perdón, no merecemos vida eterna. No merecemos salvación. Pero sin embargo, Él la extiende hacia nosotros. La gracia no solamente es para el día que levantaste tu mano y dijiste quiero aceptar a Cristo. La gracia no es solamente para el lunes, es para todos los días. Entender que vivimos por gracia, que todo lo que recibimos de Dios es por gracia. Que cada bendición que estamos recibiendo es por gracia, no lo merecemos. Pero sin embargo Dios extiende su favor hacia nosotros. Yo creo que muchas veces la palabra gracia para nosotros, o por lo menos para mí, a veces no la llegamos a entender. Porque si realmente entendiéramos que a pesar de todos nuestros errores, todas nuestras faltas, Dios nos ama. Dios nos ama como llegamos a Él, como estamos hoy. No tenemos que cambiar, no tenemos que ser transformados antes de llegar a Cristo. Dios te dice, vení como estás. Y mi gracia te va a transformar, te va a cambiar, te va a hacer distinto. Porque ya vas a dejar de ser el Ezequiel que estaba enemistado conmigo. Vas a dejar de ser el Ezequiel que huía de mi presencia. Vas a dejar de ser el Ezequiel que no quería saber nada de mí. Y vas a empezar a caminar de acuerdo a mi palabra. Le voy a pedir al grupo de música si puede pasar. La gracia de Dios es un regalo que no merecemos. Y como tal muchas veces no valoramos. Creo que muchas veces cuando alguien nos da algo y no lo hemos pagado, no lo hemos sufrido, no lo hemos tenido que ganar. Muchas veces eso que recibimos, que es un regalo, muchas veces no lo valoramos. No valoramos que
No tenemos que hacer nada para recibir su amor. Él ya nos ama. Él nos ama como somos. Nos ama donde estamos. Y nos llama a vivir de acuerdo a su voluntad. Nos llama a ser parte de su familia. Nos llama a ser parte de su obra. Porque creo que muchas veces no entendemos que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y esa es un poco la diferencia. Dios es amor, sí, Dios es amor. Dios ama a todo el mundo, sí, Dios ama a su creación. Pero una cosa es ser creación y otra cosa es ser hijo. Una cosa es ser parte de algo que Él creó y otra cosa es ser parte de su familia. Sentarnos a la mesa de Dios muchas veces lo tomamos como algo familiar. Tomamos la gracia, lo que Dios nos da día a día, como algo muy familiar. Y hablamos a vez de la gracia, la misericordia, el favor de Dios, como que bueno, Dios está ahí. Me lo merezco, me lo gané. Estuve todos los sábados del año pasado en la iglesia, así que me lo merezco. Me merezco el favor, me merezco la gracia, me merezco la misericordia de Dios. Pero en realidad no nos merecemos nada. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y la palabra que acabamos de leer decía que aún siendo pecadores, aún mereciéndonos una muerte espiritual para la eternidad, Cristo vino y murió por nosotros para darnos el regalo más precioso que podemos tener, que es la salvación. El poder estar en la presencia de Dios, el dejar de ser enemigos de Dios y pasar a ser parte de su familia. Hay una diferencia grande entre tal vez ser siervos, ser creación, a ser parte de su familia. Y creo que muchas veces un poco lo que decía al principio, cuando les hablaba un poco de que uno pierde la salud y recién ahí valora lo que no tenía o lo que tenía. Muchas veces no valoramos poder entrar a la presencia de Dios. No valoramos vivir de acuerdo a su palabra. No valoramos que Él nos tiene misericordia, que Él extiende su gracia hacia nosotros. Que a través de esa gracia Él nos va cambiando y transformando. Y si llevas un tiempo en el Evangelio, me gustaría que de alguna forma miraras y cierres los ojos si querés espiritualmente y mires para el día antes de convertirte, el día antes de conocerlo a Él. ¿Cómo era tu vida y cómo es tu vida hoy? Y seas sincero con vos mismo y decir, he cambiado, soy distinto. He honrado el sacrificio de Cristo en la cruz. He dejado que su gracia entre a mi vida. He aceptado el perdón que Dios me da y he vivido de acuerdo a ese perdón. He dejado que la gracia me transforme, me cambie. Que saque todas mis iniquidades, que saque todo mi pecado. Que quiera vivir de acuerdo a la palabra de Él y no de acuerdo a mi voluntad. Que aprenda a caminar de acuerdo a lo que Él habla, lo que dice. De poder honrarlo a Él cada día de mi vida. Que cada decisión que yo tomo sea para honrarlo a Él. Para darle gloria a Él. Porque hay un regalo que nos dio, que es esa gracia. Que como le digo, no te alcanza el dinero del mundo para comprarlo. No te alcanza lo que te puedas imaginar para poder llegar a comprar esa gracia. Y Dios la extendió gratuitamente hacia nosotros. Solamente nos llama, como dice Juan 3:16, nos llama a reconocer a su Hijo como Señor y Salvador. Para realmente vivir ese de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Para todo aquel que en Él crea,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira lo que te pide Dios, que creas en Jesús. Es lo único que te pide, cree en Él. Cree el que murió por tus pecados. Cree que no te podés salvar por vos mismo. Acepta mi gracia, te dice Dios. Acepta mi bendición. Acepta mi misericordia. Deja de vivir de acuerdo a tu voluntad. Deja de querer ganarte el cielo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hacemos cosas porque queremos ganarnos el cielo? Y por querer ganarnos el cielo nos damos cuenta que nos estamos alejando de Dios porque queremos tener nuestra propia salvación. Dios lo único que te llama es te extiende esa gracia y te dice, ¿sabes qué? Es un regalo. Recibilo. Deja que mi gracia te cambie, deja que mi vida tenga impacto en vos. Mi hijo no murió porque estaba aburrido. Vino a morir porque aun siendo pecadores, Dios quería tener una relación con nosotros. Dios quería que seamos parte de su familia. Dios quería que tenga su lugar a la mesa. No un lugar en la cocina de sirviente. No un lugar en el sembradío como esclavo. Sino un lugar a la mesa de Dios. De poder entrar confiadamente a su presencia y decirle, papá, aquí estoy. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué quieres que yo haga? Ayúdame a cambiar, ayúdame a ser distinto. Ayúdame a honrar el sacrificio de Jesús en la cruz. Dejar que Dios obre en nosotros y que esa gracia que nos dio gratuitamente nos transforme, nos cambie. Que esa gracia sea suficiente para nuestra vida. Amén. Yo los animo en este tiempo que realmente dejes que la gracia de Dios te transforme. Yo a veces miro para atrás y ya no sé cuántos años tengo en el Evangelio, deben ser unos 27, 28, calculo. Y yo me miro para atrás y no soy el mismo Ezequiel que entró a una iglesia con una novia evangélica, yo siendo católico. No soy el mismo. Porque como le decía una vez, aprendí a decir una vez que dije, no sé cómo, pero yo quiero servir a Dios. Y yo me acuerdo que un día en una reunión, la esposa del pastor, yo estaba tocando, no dirigía creo en esa época, había una necesidad en la iglesia y empecé a tocar el piano. Y la persona esta se fue al frente y me dijo, tengo una palabra para vos, me dijo. Y me habló acerca de Isaías que decía, extiende el sitio de tu tienda. Y esa fue la palabra que ella me dio. Dios me dice que extiendas el sitio de tu tienda. Y esa palabra quedó en mí y la tomé porque dije, tengo que dejar que Dios obre en mí. Que Dios cambie, que Dios me transforme. Sé que tengo un montón de limitaciones, sé que no sé hacer muchas cosas. Sé que tengo que cambiar mi forma de hablar, mi forma de pensar. Tengo que tener, como decía la semana pasada, más fe. Porque yo vivía de acuerdo a la realidad. Hay que ser realista, decía yo, le decía a Vero. Y Vero me hablaba en fe, me decía, vamos a hacer esto y Dios puede hacer esto. No, seamos realistas. Con el sueldo que tenemos no podemos hacer nada de eso. Con las cosas que queremos, no, con eso no puede. Yo no sé hablar, yo no sé de la palabra, yo voy a estar a cargo de un grupo de jóvenes. Y yo decía, no, yo no puedo hacerlo. Pero entendí que la gracia de Dios, si yo la dejaba actuar en mi vida, Él me iba a cambiar y me iba a transformar en la persona que Él quería que sea. Dejar que Dios obre en tu vida, no ponerle límites a Dios. Y dejar que todo lo que Él quiera hacer en tu vida, no guardar nada, no decir, esto es mío, Señor, no lo toques, lo demás sí lo puedes tocar, pero esto se queda.
Entonces a Dios le dije, ¿sabes? Yo quiero servirte, no sé cómo. Y Dios empezó a cambiarme, a transformarme, a cambiar mis gustos, a cambiar mis pensamientos, a mostrarme su gracia y su bendición en todo momento. Incluso en los momentos difíciles, incluso cuando nos quedamos sin trabajo, incluso cuando no había cómo pagar las deudas. La gracia de Dios nunca faltó, siempre estuvo. Porque a través de la gracia yo recibí la salvación y esa salvación actuó en mí, cambió mi ser, cambió mi mente, cambió mi corazón. Y mirando para atrás, como te digo, no soy el mismo Ezequiel de hace 28, 30 años. No soy el mismo Ezequiel de hace un año. Porque cuando uno deja que Dios obre en tu vida, Dios te cambie y te transforme. Esa gracia que te encuentra en un momento, no te deja igual. Dios te va a ir cambiando, transformando, moldeando. Te va a seguir usando. Y vas a ver cómo esa gracia, vas a mirar para atrás y vas a decir, wow, todo eso no me lo merecía. Todo ese amor no me lo merecía. Todo ese favor de Dios tampoco me lo merecía. Pero sin embargo, Él fue fiel. Él obró en mi vida, Él me cambió. Y puedo dar fe de que Él es un Dios fiel y justo, que cumple su promesa, que cumple su pacto. Y solamente tenés que aceptarlo a Él y dejar que Él obre en tu vida. Así que te invito, te animo en este tiempo para que te dejes usar por Dios. Que no tomes la gracia como solamente salvación. Sí, empieza tal vez por ahí. De que aunque eras pecador o sos pecador, Cristo murió por vos. Pero ese es el punto de partida donde Dios va a obrar en tu vida, donde va a transformarte, donde va a cambiarte, donde vas a hacer algo nuevo en vos. Así que déjate usar, déjate cambiar por Él. Deja que Él obre en tu vida. Y vas a ver que cuando mires para atrás vas a decir, yo no soy la misma persona después de ese día. Cuando dejé que Dios transformara mi vida y me hiciera una nueva criatura. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.